Yo no existo. Solo soy algo que se desliza entre las vigas. Un aliento gélido que se enreda en el viento. Nadie sabe de dónde vine ni hacia dónde me dirijo. Pero aquella noche, en la soledad de la granja, cuando el silencio era más pesado que el plomo, los ojos de aquellos pobres desgraciados me vieron. Pero demasiado tarde. Soy el enigma en Hinterkaifeck, Alemania. Bienvenidos a Memorias del Asesino, donde exploramos las mentes más oscuras y los crímenes más impactantes de la historia. Aquí descubrirás los detalles ocultos, las historias no contadas y los misterios más escalofriantes. Prepárate para adentrarte en lo macabro y lo desconocido. Los observo mientras duermen, tan frágiles, tan confiados. Cada respiración es una invitación, un temblor que espera el golpe final. No era necesario ser visto, no. Solo que sintieran el miedo, el pánico helado de saberse observados, de oír pasos que no corresponden a nadie. Los sigo. Les acecho, me hago uno con la oscuridad. Ellos creen estar solos, pero yo soy la presencia que se desliza entre los muros de madera y los pliegues de sus pesadillas. El caso que estás a punto de escuchar ha sido uno de los asesinatos más espeluznantes. Se volvió tristemente famoso debido a su naturaleza brutal y misteriosa de Alemania. En marzo de 1922, en una pequeña granja llamada Hinterkaifeck, 6 personas fueron brutalmente ultimados. Los detalles de este caso permanecen sin resolver hasta hoy y continúan intrigando a investigadores y curiosos de todo el mundo. La chimenea escupe un humo denso y negro, como si la misma respirara conmigo. Como si supiera que este lugar ya no les pertenece. Los veo caer uno a uno y me quedo ahí, en la penumbra. Mientras el fuego se extingue en el hogar y la granja se convierte en mi reino. Y entonces, la quietud absoluta, un silencio ensordecedor, solo roto por el crujir de los cimientos que ahora me pertenecen. La historia de los asesinatos de Hinterkaifeck no es solo una historia de horror, es también un misterio que ha dejado muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió aquella noche en la aislada granja? ¿Quién pudo cometer semejante atrocidad y por qué? Para entender este macabro suceso, debemos conocer un poco sobre la granja y la familia que la habitaba. Hinterkaifeck era una granja aislada, ubicada en una zona rural cerca de Múnich. Allí vivían Andreas Gruber, su esposa Cecilia, su hija Victoria y los 2 hijos pequeños de esta última. Además, habían contratado a una empleada llamada Maria Baumgartner. Andreas Gruber era conocido en la comunidad como un hombre hosco y controlador. Se rumoreaba que mantenía una relación incestuosa con su propia hija Victoria. Esto, sumado a un carácter difícil, los hizo distantes de la comunidad local. Pero algo extraño comenzó a suceder poco antes del asesinato. Sigo aquí. ¿Lo sientes? Estoy en cada sombra, en cada crujido de madera, en el eco de los pasos perdidos. Soy el enigma que se desliza entre las paredes, el susurro que nunca se entenderá. El humo sigue saliendo de la chimenea, porque esta es mi casa ahora. Y no tengo intención de marcharme. Efectivamente, en las semanas previas, Andreas había reportado varios sucesos extraños. Puertas abiertas sin explicación, objetos movidos del lugar e incluso sonidos provenientes del ático. ¿Había alguien observando a la familia? El 31 de marzo de 1922,
los Gruber y su empleada fueron liquidados de una manera brutal. La escena del crimen fue un espectáculo de horror. Los cuerpos fueron encontrados en el granero, donde habían sido atraídos uno a uno y golpeados mortalmente con una azada, un tipo de herramienta de granja. La ferocidad de los ataques fue tal que apenas se podían reconocer los rostros de las víctimas. El tiempo aquí ya no importa. Las noches caen pesadas y densas, como un manto de muerte sobre la granja. Los cuervos han encontrado su banquete en los campos y la sangre que manchó la tierra parece nunca querer desaparecer. A veces, los pájaros se posan en las ventanas y sé que ven algo en mis ojos. O en la oscuridad que vive en cada rincón de esta casa vacía. La policía quedó atónita. Los crímenes no solo eran brutales, sino que el criminal parecía haber tenido la frialdad de quedarse en la granja después de cometer los delitos. Testigos afirmaron haber visto humo salir de la chimenea de Hinterkaifeck los días siguientes, y algunos objetos y alimentos desaparecieron, lo que indicaba que el asesino se había quedado allí, conviviendo con los cuerpos. La chimenea sigue viva, vomitando humo gris que se mezcla con el aliento helado de las noches. Es como si la propia granja respirara, tragando y escupiendo las sombras que he dejado aquí. Los aldeanos se han preguntado cómo, después de tanto tiempo, aún se siente calor en las paredes, cómo el olor de la carne quemada persiste en el aire. Algunos se acercan, caminan alrededor, observan con ojos temerosos. Pero nadie se atreve a cruzar el umbral de esta puerta. ¿Quién podría tener la capacidad de cometer semejante acto y luego permanecer en la escena del crimen? Los investigadores y criminólogos que han analizado el caso sugieren que el asesino probablemente tenía un perfil psicopático, una persona con una frialdad extrema y un control absoluto sobre sus impulsos. Los principales sospechosos de estos crímenes fueron: 1. Carl Gabriel. Se especuló que Carl Gabriel, el esposo de Victoria Gabriel, pudo haber regresado de la guerra y cometido los asesinatos al descubrir la relación de su esposa con otro hombre, Andreas Gruber. Aunque se pensaba que había muerto en la Primera Guerra Mundial, su cuerpo nunca fue encontrado, lo que alimentó esta teoría pasional. Joseph Schlittenbauer. Schlittenbauer era un vecino que había tenido una relación con Victoria y había mostrado interés en los niños de la familia Gruber. Algunos testimonios sugieren que él podría haber estado involucrado en el crimen debido a celos o disputas personales. 3. El asesino desconocido. Dada la naturaleza aislada de la granja y las circunstancias del crimen, algunos investigadores han sugerido que el asesino podría haber sido un extraño que se ocultó en la propiedad antes de cometer los asesinatos. Esto se basa en el hecho de que se encontraron huellas extrañas en la nieve que llevaban a la granja, pero no regresaban. 4. Posibles cómplices. A lo largo de las investigaciones, se interrogó a más de un centenar de personas, lo que sugiere que podría haber habido cómplices o personas que conocían detalles sobre el crimen, pero no fueron identificadas como sospechosas. Principales: sospechas sobre el personal de la granja. Algunas teorías apuntan a que el ama de llaves, Maria Baumgartner, o incluso otros trabajadores temporales, podrían haber estado involucrados o tener conocimientos sobre los eventos previos al crimen. A pesar de estas teorías y sospechosos, las investigaciones no lograron llegar a una conclusión definitiva y el caso permanece sin resolver hasta hoy.
la falta de pruebas concretas y el tiempo transcurrido han dificultado aún más cualquier intento por esclarecer lo sucedido en Hinterkaifeck. El hecho de que el asesino se quedara en la granja y usara sus provisiones sugiere una personalidad metódica, calculadora e indiferente al sufrimiento de sus víctimas. Este tipo de comportamiento es característico de alguien con una gran falta de empatía y posiblemente un profundo resentimiento hacia la familia. Yo soy lo que quedó en esta tierra rota. Cada vez que alguien se acerca, siento su miedo palpitando, como el último latido de mis víctimas y el eco de sus gritos. Oh, ese sonido no me abandonará jamás. Es un coro de almas, aprisionadas en el polvo y las paredes, atrapadas en una danza eterna de terror que solo yo puedo dirigir. La granja es mía ahora, y siempre lo será, porque saben que esta casa ya no pertenece a los vivos. A lo largo de los años, surgieron múltiples teorías sobre la identidad del asesino. Algunos creen que pudo haber sido alguien cercano a la familia, incluso alguien que conocía bien la granja y sus rutinas. Pero, hasta hoy, la identidad del responsable sigue siendo un enigma. Los asesinatos de Hinterkaifeck han permanecido en la historia como uno de los crímenes sin resolver más escalofriantes de Alemania. La granja fue demolida tiempo después, pero el misterio persiste y las preguntas continúan. ¿Fue un ataque de venganza? ¿O una serie de eventos fortuitos llevaron al asesino hasta la granja? El caso de Hinterkaifeck es una historia de misterio, pero también de advertencia. A veces, las señales de peligro están allí, aunque nos neguemos a verlas. Si esta historia te ha atrapado, suscríbete para más casos oscuros y misterios sin resolver. Gracias por acompañarnos en este viaje. La verdad, a veces es tan misteriosa como el propio horror.